Hola a todos jóvenes, muy buenas tardes, arquitecto Julián Salazar, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, Abraham, ¿cómo va todo? Te invito aquí a acceder. Este es, digamos que es un tema que nos gusta mucho y es este porche o un vestíbulo donde ingresamos. Y la idea de este sillar era poder estar en este espacio y poder disfrutar tanto del salón como de este paisaje tan hermoso, pues que nos gusta mucho como resaltarlo en las casas de la zona. Y aquí tenemos a todo el mundo integrado. Cuando aquí hacemos fiestas, digamos que podemos aprovechar todo este espacio para reunir a todo el mundo y que se generen diferentes dinámicas en estos, pues aprovechando todos estos espacios. Que esta habitación pues se piensa como la habitación de servicio, pero se vuelve también otro espacio de encuentro, donde tenemos pues acá otro barbecue, otro espacio de cocina y la habitación. Con su baño completo, perfecto, y qué vista. Claro, digamos que las habitaciones que están a este costado tienen este paisaje que es este bosque, o el paisaje más cercano, que es el bosque y toda esta zona verde que se puede aprovechar. Entonces, estas habitaciones también son como terminaron siendo como unos espacios residuales después de generar la losa. Dijimos, no, aprovechemos la parte inferior, esa planta baja, para tener un poquito más de programa. Entonces se generó esto. Aquí hay una especie de estas losas o estos, lo que nosotros llamamos gaviones, estos muros en piedra, también los aprovechamos. Entonces tenemos una especie de cocina. Aquí es donde hacemos los asados, los sancochos. Otro espacio también como en función ya del bosque. Y bueno. Y también pues la dinámica de la topografía que tenemos en la parte superior, ese nivel cero de la casa, y se genera otra terraza en esta zona donde ubicamos ya unos cuartos de servicios, y es otro espacio que sirve muy bien a esta habitación de huéspedes. Excelente. Este paisaje me recordó una película colombiana, de hecho, de terror. Una muy buena, que es una pareja que va al bosque con su hija y empiezan a escuchar ruidos de una niña. Muy buena. Eso es que es bien bonito. Lo hemos ido, pues digamos que es un trabajo también porque cuando llegamos y encontramos el lote, digamos que toda esta vegetación estaba en muy mal estado. Entonces ese tema de recuperación de paisaje, qué sirve o qué está vivo y qué se puede recuperar, también es un trabajo importante de paisaje. Qué se puede recuperar, qué se tumba, o que, por ejemplo, hay unos árboles que tienen muy poquita proyección de vida, ¿sí? Entonces es mejor reemplazarlos por otras especies. ¿Qué será que se van secando por lo que comentabas de los pinos? Los pinos, es que si puedes observar allí al fondo, ves la masa más densa son los pinos, pátula, y esto es lo que genera que las especies nativas no puedan crecer. ¿Ya vieron el ave? Eso es un ave, ¿verdad? Que está en el árbol. ¿Sí la ven, jóvenes? ¿En qué bonita está? Eso se llama un barranqueño. Barranqueño. Sí, es bien lindo. ¡Qué belleza! Muy bien, sigamos, jóvenes. Vamos hacia el área privada. Entonces digamos que el tema de la casa antioqueña también nos rememora o nos contaba ese tema de los corredores perimetrales. Entonces ves que las terrazas van dando la vuelta por toda la casa. Claro. Y las terrazas se conectan, ¿sí? Por medio de esta superficie de baldosa, por el paisaje. Le van dando la vuelta, son muchos metros de terraza. Sí, digamos que también era una de las ideas que teníamos desde un principio, y era que las terrazas fueran muy importantes y que apoyaran siempre a los espacios interiores, porque a la gente le gusta estar en el espacio interior, pero nos gusta mucho disfrutar de la terraza, del balcón, ¿sí? Entonces te invito por acá. Aquí sí se usan los balcones. Sí. Este tema de este remate visual en la circulación también es bien bonito, porque digamos que siempre queremos que cuando las personas van caminando y van recorriendo la casa, se encuentren con ese remate del paisaje exterior, tratar de traer ese paisaje exterior al interior de la casa. Toma del resplandor.
Qué belleza, cómo se prolongan los muros, ¿verdad? Sí, esa proyección y esa perspectiva que da y nos genera pues como esa ventana en la parte posterior que tiene ese verde muy denso en la parte de allá, da una sensación muy bonita, esa perspectiva. Y este jardín interior también nos parecía pues muy importante pues tenerlo, que se pudiera pues cuando uno estaba en este punto que es un espacio nodal, ya te cuento cómo funciona, uno poder disfrutar de este espacio. Entonces hay paisaje aquí rematando allá y paisaje aquí rematando hacia allá. Bueno, y aquí tenemos siempre en el acceso principal al lado tenemos una especie de vestíbulo que nos gusta ocultar un poquito el baño social, sí, que quede un poco más separado, que no quede sobre la circulación. Entonces generamos acá este cuarto que es el cuarto de baño social. Buenísimo. Muy bien ventilado. Más compacto, aquí sí juegan ¿es cambio de losa o lo hacen con plafond? Sí, digamos que aquí tratamos de mantener la altura que tiene la puerta y llevarla hasta el fondo para que se disminuya un poquito esa altura de enrase. Y aquí sí la subimos, digamos, al máximo que podíamos con respecto a las vigas superiores, también para ganarnos esta altura en circulación que nos va a generar un poquito más de amplitud. Esta sería la habitación principal que queda en este punto. Pues es importante pues como es esta esquina de la casa porque digamos que ya entra otro paisaje en juego que es ese horizonte de la cordillera y hacia el occidente que está hacia allá están toda la batería de habitaciones. Entonces las habitaciones tienen pues una dimensión que esta tiene por ejemplo 6 metros hasta este punto y se amplía acá hacia este corredor. Otro corredor que también lo que pretendíamos era integrar toda esta zona de habitaciones por medio del corredor. Digamos que hacia allá está el occidente, nuestro atardecer. Los atardeceres acá son muy bonitos, entonces era generar hacia las habitaciones ese paisaje, tanto pues este cercano que es este bosque y el más lejano que es la cordillera. Y el sol se nos esconde allá en el horizonte y nos genera una luz súper bonita cuando tenemos buen clima. Ahora que estamos allí en invierno, no se ve tanto, pero se genera un paisaje bien bonito cuando tenemos bonitos atardeceres. Oye, y compactas mucho la pieza, eso me llama la atención, ¿verdad? A diferencia de la otra que era muy alta, aquí ya le diste una escala más doméstica, un poco Sí, más sí. acogedora. Sí, aquí ya nos vinimos a los 2,45, tiene este enrase. Era muy importante separar o proteger las habitaciones porque el sol entre las 12 y las 3 de la tarde sí pega muy duro. Entonces generar esta cornisa que lo que hace es proteger el sol en esa hora y que a las 4, 5 de la tarde, que es el sol que no nos pega tan duro, si entra en las habitaciones y no las caliente. Esa era la idea. Excelente. Y obviamente pues que todo este corredor estuviera protegido, que uno pudiera disfrutar si está lloviendo aquí en esta zona. También esa proyección, esa perspectiva que genera el corredor con esta cornisa termina de compactar más el espacio y lo hace un poquito más acogedor. Esa tensión. ¿Qué tipo de estructura tenemos? Porque veo el costado de la losa es placa, ¿verdad? Mira que en esta casa, digamos que experimentamos un poquito con el tema constructivo. En el salón principal, donde tenemos espacios más amplios, tenemos estructura metálica o pórticos metálicos. En esta zona de habitaciones, donde tenemos más mampostería y más muros tabique, tenemos una estructura en mampostería estructural, valga la redundancia, y las terrazas o las cubiertas son en steel framing, ¿sí? Que es Ok. un sistema constructivo que es un poquito más ágil con respecto a un aporticado de concreto, metálico. Son piezas prefabricadas que vienen y se ensamblan y se terminan de forrar pues, en el material que tenemos. Entonces, este recubrimiento que tenemos perimetral tanto en esta terraza como en la terraza de la zona social es una lámina metálica troquelada que le termina de dar cuerpo a ese gran basamento. Buen volumen. Queríamos que tuviera muy buena
dimensión, porque este volumen era muy largo, entonces esta línea tiene que ser también como proporcional a ese largo para que se viera una línea fuerte. Claro. Sí, 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 entiendo, ¿no? Si la dejabas muy delgadita, quizá no tenía esa fuerza. Sí, lo importante es la fuerza de esa pieza. Y vuela suficiente, ¿verdad? 3 metros, ¿cuánto 3 vuela? metros, sí señor. Excelente. Fíjense, ahí está una terraza de 3 metros, para que se den una idea. Ah, qué belleza. Entonces, esta terraza, digamos que lo que hace es integrar todas las habitaciones de la casa. O sea, aquí está la habitación principal y tenemos 3 habitaciones auxiliares y estas se integran por medio de la terraza y esta se vuelve otro espacio de encuentro. Digamos que ya es el encuentro de la mañana, cuando el sol está en la parte posterior de donde estamos en este momento. Los propietarios salen a esta zona y disfrutan de este espacio. Interesante. Son 4 habitaciones más la principal. Sí. Excelente. Aquí caben todos. Hasta algún colado por ahí que se pegó. Sí, esa era la idea, o sea, que pudieran estar todos y a veces no caben. ¿Y las recámaras son más o menos iguales o sí varían? Bueno, esta del fondo y la principal tienen una dimensión de 6 metros por 4,10 y estas intermedias tienen una dimensión de 4,60 por 3,50 de profundidad, todas con su baño. Digamos que ese tema de los closets empotrados nos parece pues interesante, nos parece muy lindo como las piezas juegan y se vuelven parte como de la mampostería. Todo empotrado, ¿verdad? Sí, empotrado. Es que eso es importante. Muy Y bien. ya nos encontramos la circulación, digamos, interior, que también conecta o reúne pues este flujo que son el de las habitaciones y vuelve a aparecer el sillar como elemento importante, también como otro espacio de reunión apoyado de este jardín que está en el centro de la casa. Entonces era la idea de este espacio, o sea, poder tener muchos espacios de encuentro, poder aprovechar estos sillares y darles el uso o no dejar la ventana hasta el piso o una ventana un poquito más pequeña, sino que darle como ese plus de uno poder darle este uso de sentarse y reunirse en este espacio. Como si flotaras en el jardín, ¿verdad? Me encantó. Sí, Y sí, el muy jardín. bonitos los tejidos. Esos tejidos son, digamos que también los escogimos con la propietaria, que estos eran unos tendidos de cama y los convertimos en los forros para los sillares, también representativos de una de las regiones del departamento de Antioquia. Qué buena reutilización, ¿eh? Muy buena idea. Y también resalta, digamos que con todo ese tema de los tonos que nosotros utilizamos, que son estos ocres, estos tierras, resalta estos colores un poquito más vivos y le dan también como importancia a lo que es este sillar. Claro. Brilla, ¿verdad? Con esos colores. Sí, estos bores, digamos que venimos de un verano que nos pegó muy duro pues para el tema de paisaje, pero ya con el invierno cae un poquito de lluvia y empieza a florecer. Estos bores tienden a crecer mucho, a volverse unas plantas con un follaje súper grande y le dan como imponencia a este espacio. Termina siendo como que el jardín interior se mete adentro de esta circulación. Entonces, ¿el invierno está empezando? Apenas empezamos hace como 2 semanitas, empezamos con una temporada de lluvias fuerte, porque Ok. veníamos de una temporada de calor bien importante. Claro, 7 meses me dijeron, ¿verdad? Duro, estuvo muy fuerte. Pero ya entramos en esta temporada de lluvias que también nos ayuda mucho. ¿Y cómodas quedaron las habitaciones, eh? ¿Qué dimensiones tienen? Esta habitación tiene la alcoba, pues este espacio de alcoba tiene 4,80 de ancho por 3,50 de profundidad. Y este espacio adicional tiene 1,50 aquí en esta dimensión. Los baños tienen 3 metros y aquí hay como 1,80 en este espacio de vestir. Perfecto. Se siente súper amplia la recámara. Sí, mira que teníamos que jugar mucho con el tema de áreas porque requerían muchas habitaciones, requerían que esas habitaciones fueran grandes, pero que no nos fuéramos a volar mucho en área. Sí, eso era muy importante. Aunque la casa tiene mucha área,
pudimos darle una dimensión muy proporcional pues, a todos los espacios muy agradables pues, en dimensión, sin volarnos pues, en un área muy exorbitante. Me dijiste 3, ¿cuánto? Esta tiene 4,80 en este ancho y en profundidad 3,50. Está perfecto. Sí. Le caben las dos queen size. Era muy importante, sí, tener esta cama de 1,60 y sofá. Todas las habitaciones tienen cama de 1,60 y sofá porque digamos que es para reunir al esposo con la esposa y los hijos. Entonces era muy importante pues tener como esa dimensión en todas las habitaciones. 480, buenísimo. Libres completamente porque saca el vestidor, el vestier de la fórmula. Interesante el juego de las luces LED. Genial. Arquitecto, platícanos un poco de tu forma de trabajo, los costos, un costo aproximado de metro cuadrado para las personas que gustarían de construir algo similar. Claro, mira, pues digamos, esta casa tiene 530 metros, tiene construidos, incluyendo terrazas, incluyendo parqueadero, pues digamos que es todo el área cubierta. El metro cuadrado de esta casa salió aproximadamente en 3.500.000. Digamos que esta casa tuvo un tema también como de incremento porque la construimos en 6 meses. Digamos, 6 meses. Sí, era, pues, Rapidísimo. era una solicitud de los propietarios que necesitaban la casa muy rápido, entonces obviamente para poder agilizar todo el tema o los procesos constructivos se requiere un poquito más de recurso, pero varía, o sea, digamos que el valor de metro cuadrado está entre unos 3.500.000, 3.800.000. Okay. Entonces, sí. ¿Que en dólares cuánto es? En dólares son aproximadamente $1.000. $1.000 está muy bien. $1.000. Muy bien. Ponle entre 800 y $1.000 800 y $1.000. el valor de metro cuadrado construido. Excelente. Pero obviamente todo depende de las especificaciones. Claro, todo depende de qué esto es un tipo aproximado. Sí. Entonces hay que evaluar muy bien qué tipo de carpintería se va a utilizar. El tema de las alturas es muy importante. La topografía también influye mucho en cómo se emplaza la casa y de qué manera se puede abordar. Un vestidor suficiente, ¿verdad? Sí. No necesitas más. No, digamos que también jugar con eso, pues porque no podemos hacer unos walk-in closets muy grandes, porque digamos son muchas habitaciones que cada una requiere sus servicios y si nos volábamos en área de cada uno de los espacios iba a ser una casa muy grande. Claro. Entonces generar espacios que fueran adecuados, lo que necesitaran. Como te digo, los propietarios no viven en la casa, sino que es una casa de recreo. Entonces generamos este tipo de espacios que no son muy grandes. Interesante la textura del muro. Sí, es un tipo alistonado, una chapa que tiene esta veta o estas ranuras que le dan una dinámica muy bonita a toda esta superficie. Y con el tema de la luz que le refleja y termina como darle profundidad a eso, nos parece súper bonito. Nos gusta mucho utilizar este tipo de elementos que se repiten y que se vuelven como un ritmo en la casa, un ritmo chévere. Y cambia también como con el exterior. Claro que en el exterior tenemos unas ranuras, pues generamos unas ranuras verticales alrededor de toda la casa que también, digamos que tienen como un ritmo y tienen un porqué en el diseño de cada uno de los espacios. Excelente. ¿Suficiente el baño? Sí, este baño tiene 2,30 de ancho y tiene aquí, creo que 3,20, 3,50 tiene de profundidad. Suficiente, con lavamanos doble que siempre pues lo proponemos para las habitaciones principales, un buen espacio de ducha, es que sí nos parece muy importante que la habitación principal tenga una ducha pues bien importante, suficiente pues como para lo que es la habitación principal. Claro. Digna, tiene que ser digna, ¿verdad? Pero tampoco está tan grande, o sea, tiene 1 metro de ancho, ¿no? Sí, un metro tiene. No necesitas más. Y digamos que el tema de esta ventana que generamos también en los baños es tratar de que ese paisaje, ese horizonte más lejano, también lo tengamos aquí presente en los baños. Los baños nos parece pues, un lugar donde que no puede ser como cualquier espacio, sino que también tengan como esa fuga visual y ese impacto que tiene el paisaje en la casa. Excelente.
No, qué vistas, ¿eh? Sí, Es que el predio tiene, digamos que tiene esa ventaja, y es que tiene unas vistas muy bonitas. Entonces hay mucho de dónde agarrar, de dónde echar mano para poder darle como esa importancia a los espacios. Y me encanta el cambio de las luces, fíjense, ¿no? Aquí haces unas luces más bajas, que después de repente sales a la recámara y blancos, Sí, blancos, unas luces un poco más más frías, natural. más naturales, exactamente. Ah, pues una belleza, arquitecto. Muchas felicidades. Y en Muchas 6 meses, eso debe ser una especie de récord. Fue un récord. Una especie de récord, sí. Es que pues, una construcción con tanto detalle requiere tiempo. Entonces, Sí, ¿aquí cuánta gente estuvo involucrada? aquí aproximadamente pues el grupo fijo de los contratistas que eran de obra civil eran aproximadamente 15 personas, y ya el tema de carpintería, instalaciones, le pongo, en algún momento en la casa tuvimos 50 personas trabajando full para poder darle fin en el tiempo que requerían los propietarios. Pero sí fue complejo tratar de coordinar toda esta gente para que sacáramos el proyecto adelante, y fue un éxito. Pues digamos que lo logramos, y con la mayor, digamos, con el mayor detalle en acabados, y tratar de que ellos cuando querían disfrutar su casa lo pudieran hacer. Fue muy gratificante tanto para ellos como para nosotros. Claro, te dijeron, queremos pasar la Navidad aquí. Exacto. Sí, sí, sí. Así Siempre fue. es Navidad. Siempre es Navidad. Nunca dicen Santo Reyes. No. La Navidad, sí. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿Cómo lo podemos contactar? No, pues por medio de nuestras redes sociales, que van a aparecer en el canal de Abraham, y a la orden, lo que necesiten. Muchas gracias, Abraham, por visitarnos y por Un conocer nuestro placer. proyecto. Entonces, a la orden acá lo que necesiten. Excelente, jóvenes. Pues vayan a darle mucho amor a las redes sociales, contáctenlo. Estamos en un paraíso. Estamos en paraíso. ¿Cómo se llama? La Ceja, Antioquia. Muy bienvenidos todos. Los dejamos con este paisaje. ¿Qué te pareces? ¡Adelante!